Hola, me llamo Vicky Bolly y yo soy una estudiante en CSU Pueblo en una clase sobre la práctica, la teoría de enseñar otro idioma. Y en este video yo voy a hablar sobre algunas de las cosas que he aprendido esta semana sobre the American Council on the Teaching of Foreign Language, o ACTFL. Y voy a hablar primero sobre algunas de las limitaciones que explica ACTFL y cómo usarlas en mi evaluación de mis estudiantes. También yo voy a hablar sobre algunos de los verbos que ACTFL usan en sus explicaciones de las habilidades lingüísticas y las limitaciones de los niveles de evaluar. Y para concluir, yo voy a hablar sobre las maneras en que yo puedo incorporar estas ideas en mi práctica, en mi proceso de evaluar y en mi rutina diaria en mi aula de español. Bueno, para comenzar, me gustaría hablar un poco de las limitaciones que explican ACTFL, porque los criterios de IB, del programa que mi escuela usa ahora, solamente explican las expectaciones y las habilidades lingüísticas que los estudiantes deben poseer en cada nivel de conocimiento de la lengua de español. Y ACTFL, por el contrario, no solamente explica el contenido, el contexto, la precisión y el tipo de discurso relacionados con las funciones en cada nivel de conocimiento, sino las limitaciones que encuentran los estudiantes cuando intentan funcionar en el siguiente nivel más alto. Y a veces puede ser difícil determinar un nivel apropiado para los estudiantes y de cada estudiante porque algunos de los niveles tienen características muy similares. Entonces, con un análisis de las limitaciones de un estudiante, es más posible, creo yo, determinar con más exactitud el nivel que el estudiante está. Entonces, yo leí las limitaciones y estoy estudiando un poco más las limitaciones entre los niveles y los subniveles de cada nivel de conocimiento que explica ACTFL. Para continuar, los verbos que usan ACTFL en su explicación de habilidades y limitaciones me ayudaron mucho a pensar en las maneras en que yo estoy evaluando a mis estudiantes, porque como ustedes saben, me siento que yo uso un énfasis en la gramática en mis evaluaciones de mis estudiantes y cuando yo leí la información de ACTFL me di cuenta que los verbos que ACTFL usó son muy útiles en el proceso de evaluar. Entonces, verbos como usar, reflexionar, comunicarse, emplear, practicar, manejar, desarrollar, demostrar, lo que me gusta mucho, funcionar, conversar, recombinar, me gusta este verbo también, expresar y pronunciar. Me siento que esos verbos ponen la importancia en todas las capacidades comunicativas de los estudiantes y no solamente en la gramática, lo que es muy beneficioso, un concepto muy beneficioso para mí porque, como he dicho, estoy intentando a pensar más en las comunidades, más en las capacidades comunicativas de mis estudiantes y no solamente en su uso de la gramática. Entonces, esto es algo que estoy trabajando a mejorar en mis clases y en mi proceso y especialmente con el proceso de evaluar a mis estudiantes en sus capacidades orales. Entonces, será muy útil incorporar estos verbos en una rúbrica o en una evaluación que mide algo muy específico, como en las pruebas orales semanales que yo uso
en mi clases de español 2. Bueno, entonces en práctica me gustaría incorporar esos verbos en mi proceso de evaluar a mis estudiantes, como he dicho, en sus capacidades orales. Entonces, en el miércoles que viene, los estudiantes tienen su examen oral de unidad 7 y me gustaría crear una rúbrica que usen algunos de los verbos que he mencionado. Y también me gustaría hablarles sobre esta rúbrica y cómo yo voy a evaluarles. Entonces, creo que esto será muy útil porque, especialmente para los estudiantes, porque ellos siempre están nerviosos a tomar su examen oral. Entonces, este pone la importancia no solamente en la gramática, cuál es importante. Y también me gustaría ver si hará una diferencia en el proceso de evaluar. Entonces, es un momento bueno para intentar usar esos verbos en una rúbrica con mis estudiantes. Y también tengo ganas de incorporar estos conceptos que mencionó y explicó la guía de ACTFL en el proceso de hacer las lecciones y las actividades para la unidad que viene, cuando yo voy a enseñar por el aprendizaje de proyecto con el libro Agente Secreto y el mural de Picasso. Y entonces me gustaría mantener en cuenta el criterio y los criterios que explican ACTFL en el proceso de hacer esta unidad, especialmente porque yo tengo algunos estudiantes que están en niveles diferentes que otros. Es decir, que yo tengo algunos hablantes de herencia que definitivamente tienen grados de conocimiento más alto de hablar y cosas así, pero vamos a ver si hay una diferencia en cómo ellos trabajan en una lección o una actividad que está basada en algo así, como un libro en una clase de Language Arts. Y también tengo ganas de ver cómo mis otros estudiantes, como los estudiantes de lengua segunda, les gustan y las lecciones. Entonces, creo que la información de ACTFL es muy útil con el proceso de planear y crear esas lecciones. Entonces, creo que esto es todo de lo que tengo para esta semana y nos vemos en la semana que viene. Adiós. Gracias.